Bueno, estamos muy contentos esta mañana de estar en la casa del Señor. Vemos milagros caminando esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor y qué bueno verlos a cada uno de ustedes. Escuché que alguien dijo que estaba muy orgulloso de haber nacido en Guatemala. Yo más que orgulloso estoy agradecido con Dios por haberme hecho un guatemalteco. La Biblia dice que debemos de orar por la prosperidad de la ciudad donde Dios nos ha hecho estar, refiriéndose al país. Yo creo que es importante que esta semana que se conmemoran 200 años de independencia, tengamos la conciencia de ponernos la camisola correcta. ¿Cuál es la camisola que usted más exhibe? ¿Cuál es la camisola que más le enorgullece? Tal vez la de su empresa, está muy bien. Tal vez la de su iglesia, mejor todavía. No sé cuál es la camisola. Ahora, si la camisola que usted más exhibe es la de algún equipo de España o de Italia, ahí sí no tenemos la camisola correcta. Creo yo que vivir en Guatemala nos debería de obligar a ponernos esta camisola, porque somos guatemaltecos, porque estamos agradecidos con Dios de habernos hecho nacer en este país tan hermoso. Guatemala es un país hermoso. Guatemala es un país bendecido. El problema de Guatemala somos los guatemaltecos, pero Guatemala es un país hermoso. Entonces pongamos la camisola correcta y dejemos de ser el problema y seamos la razón por la cual este país prospera. Yo quiero dejar eso en su corazón, que usted pueda ser la razón por la cual nuestro país prospera. Un presidente norteamericano le dijo a su gente una vez: no busque lo que tu país puede hacer por ti, pero busca qué puedes hacer por tu país. ¿Qué razón tenía? Yo quiero invitarle a que en el grupo familiar donde usted se encuentra se tome de las manos. Quiero invitarle a los que nos están sintonizando en esta ocasión a que si tiene algún familiar ahí, se tome de las manos. Vamos a unirnos en un mismo sentir. Vamos a unirnos en el sentir de que Dios traiga la prosperidad sobre nuestra tierra. Y que la camisola que podamos tener todos sea la camisola de la bendición de Dios para este país. Voy a colar también ahí la oración de que Dios nos hable esta mañana para no hacer dos oraciones, si usted está de acuerdo conmigo. Pero lo más importante es que tengamos la conciencia de que Dios bendiga nuestra ciudad, nuestro país, el lugar donde Él nos ha hecho habitar. Acompáñeme. Señor, te damos tantas gracias de habernos dado una tierra, de habernos dado una nación. Seguramente cuando la escritura fue escrita, Guatemala como país no existía, pero tú ya la habías visto. Tú habías visto nuestra nación y habías visto que un día un grupo de hijos tuyos, llamados por ti completamente por gracia, podrían hacer la diferencia sobre este país. Ayúdanos a nosotros a hacer la diferencia, a buscar la paz, a buscar la prosperidad de esta tierra. Ayúdanos a conectar, Señor, que sí podemos hacer algo al respecto, que sí podemos traer bendición y vida en los lugares donde nos desenvolvemos, cada cual sobre nuestra tierra. Que haya paz, que haya shalom, que haya bendición en este lugar y que en todo tú te lleves la gloria. Haznos un modelo, Señor, de gente que se vuelve a ti, para que podamos predicarle a otras naciones, predicarles a nuestros hermanos guatemaltecos también, lo que un Dios vivo puede hacer, lo que la palabra del Señor puede hacer. Danos, Señor, ese fuego y ese poder para enfrentar la vida de tal manera que seamos de bendición en todo lo que hacemos, para que seamos de agregar valor en todo lo que hacemos y que saquemos de nosotros toda negatividad, que saquemos de nosotros toda palabra necia en contra de nuestra tierra y de cualquier ente que tenga que ver con ella, y para que nos ayudes a ser personas de cambio. Bendecimos nuestra tierra
y con todo el corazón te decimos gracias por habernos hecho nacer en este pedazo de mundo tan bello. Esta mañana nos disponemos a recibir tu palabra. Señor, ábrenos el entendimiento, especialmente porque ese es el tema, la mente. Ayúdanos a conectar los principios que hoy vamos a ver en el nombre de Jesús. Y si usted se pone de acuerdo conmigo, puede decir, ahí en casa también, amén. ¿Qué quiere decir amén? Quiere decir verdadero es. Muy bien. Estamos ya en los últimos 3 temas de esta serie que hacemos año con año. Las próximas 2 charlas que siguen tienen que ver con la connotación profética de estos tiempos, es decir, con el retorno de Jesús y el milenio. Y yo quería hablarlo un poquito, pero antes de apartarnos hacia esa dirección, yo quiero recordarles que hemos hablado temas muy puntuales con respecto a la voluntad de Dios en nuestras finanzas, el arrepentimiento, la voluntad de Dios en nosotros como congregación de Él, las reconciliaciones. Y hoy queremos centrarnos en, como ya lo dije hace unos minutos, en el campo de batalla que es la mente. Ponga sus 2 manitas aquí en su mente y diga, este es el campo de batalla. Este es mi batalla, está acá. Muy bien. Y es que queremos atraer la voluntad de Dios a la mente, a los pensamientos, especialmente el día de hoy, que es tan pertinente porque cada vez hay más filosofías de cómo debiera ser la vida, cada vez hay más formas de ver la vida, cada vez la verdad se relativiza, es decir, cada quien tiene una perspectiva de qué es la verdad, y nosotros tenemos que aprender a ordenar cuál es la verdad, porque hay una verdad y nosotros no la tenemos, pero sí que somos estudiantes de esa verdad. Cuando la Biblia habla de el corazón, a veces de las entrañas, a veces del intestino, se está refiriendo a lo que nosotros conocemos como el centro neurálgico, nuestra mente, nuestro cerebro. Pero quizás la palabra que más debería traducirse como mente, y que estoy seguro que usted nunca la ha escuchado traducida como mente, es la palabra ruaj. Y la palabra ruaj la han traducido como espíritu. Y entonces pensamos que es algo etéreo que anda por ahí, pero no. Ruaj, la primera traducción es la palabra mente. Esto lo vamos a ver en la Escritura. Y vamos juntos a la Escritura entonces. Pedirle que abra su Biblia en Romanos capítulo 7, versículo 14, o pueda seguir la lectura con nosotros. Dice aquí, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Y entonces aquí ya tenemos 2 puntos distintos, ¿verdad? Lo espiritual y lo carnal. ¿Qué quiere decir eso? Lo espiritual es lo que no se corrompe, es lo que nunca acaba. La vida eterna, por ejemplo, es espiritual porque no acaba, pero es tangible. Lo espiritual no es intangible en la Biblia, como se cree en muchos lugares. Lo espiritual es tangible, la vida eterna es algo tangible. Y luego está lo carnal. ¿Qué es lo carnal? Que también es tangible, es lo que se corrompe, es la vida que tan bonito que la empezamos. El otro día estaba viendo fotos mías de cuando era chiquito, tan bonito que era, y luego de viejo tan feo que se pone uno. Y más los adolescentes se ponen más feos. De ahí cuando empiezan a la edad adulta, a llegar a la adulta, se ponen bonitos. Pero nosotros nos desgastamos. La vida pasa y nos vamos desgastando, y cuando ya llegan los T5, T30, T40 y los demás, uno va perdiendo, ya no es el mismo porque uno vive una vida de corrupción. La Biblia sigue diciendo, versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo.
¿Y por qué no lo entiendo? Porque la ley es incorruptible. La palabra, cuando dice la ley, se refiere a toda la palabra de Dios. Eso es lo incorruptible. Pero yo soy corruptible. Y entonces esas cosas chocan continuamente. Hay dos mundos: el mundo de lo de Dios, lo espiritual, lo incorruptible, y el mundo en donde yo me muevo, que todo es corruptible, que todo cambia. Lo espiritual no cambia, Dios es incorruptible. Por lo tanto, dice, yo soy carnal, dice el apóstol Pablo, y ahora lo explica, porque lo que hago no lo entiendo. Y es que seguramente usted no podrá negar que los fracasos que ha vivido en su vida, que las tristezas, bueno, si lo niega, estamos en otro clavo, pero usted no podrá negar que la mayoría de los fracasos, dolores, tristezas y todo lo negativo que usted ha vivido en su vida se refiere al producto de sus decisiones. Es el resultado de las decisiones que usted ha tomado a lo largo de la vida. De eso está hablando Pablo. No entiendo lo que hago. Si pudiéramos ser felices, pudiéramos hacerla bien, pero no entiendo lo que hago, porque sigue diciendo, no practico lo que quiero, es decir, lo espiritual. Pablo está teniendo un conflicto con él mismo, sino lo que aborrezco, eso hago. Y entonces el centro neurálgico al que nosotros llamamos mente es algo que ha sucumbido a la confusión de vivir en un mundo corrupto, a.k.a. o dígase de otra manera, el pecado. El pecado nos ha hecho tal jugada, que es nuestro mayor problema, que no podemos llegar a confiar ni siquiera en nosotros mismos, porque no hacemos lo que nos genera el éxito, por lo menos no en todas las áreas de la vida. Cometemos errores, pero no lo vemos cuando los cometemos. Cuando tomamos los errores que tomamos, decimos, no, aquí la estamos haciendo bien, o nos dejamos llevar por nuestras inquietudes o por lo que sentimos o lo que sea. Y cuando vemos el problema, cuando vemos el platanazo, digo, no, esto no era el camino donde yo tenía que ir, porque lo que no quiero hacer, dice el apóstol, eso hago. El mensaje de la Biblia es este. El mensaje de la Biblia denota una clara distinción entre una persona que es hija de Dios y una persona que no lo es. Porque el hombre sin Dios no la hace, ni en esta vida, aunque pareciera que muchos que no creen en Dios la están haciendo, no la hace ni en esta vida, pero mucho menos en las cosas espirituales, mucho menos en las cosas que son eternas. Ahí está el ejemplo, esa parábola tan mal entendida del Señor, del rico y Lázaro. Y vemos que Lázaro le va mal acá, pero cuando llega allá le va bien. Y esa palabra deja mucho que enseñarnos en función de la temporalidad de la vida. El profeta Jeremías lo puso de esta manera, y yo se lo interpreté de una vez, porque ahí dice en sus versiones, si usted lo busca en el 17:15, va a encontrar maldito. Arur dice en hebreo, pero Arur, como hemos visto en los estudios, quiere decir desconexión. Entonces está desconectado de Dios. Y luego dice, el hebreo dice el Gibor, y aprovecho aquí para hacer publicidad. El grupo de hombres de Visión de Femisco se llama Gibor, dando a entender que somos hombres valientes, eso quiere decir Gibor, que queremos confiar en Dios. Dice desconectado de Dios, eso es lo que quiere decir maldito. El Gibor, el hombre, por muy pilas que sea, o la mujer, la vamos a incluir aquí también, porque ningún humano nos salvamos, que en el humano confía. El que pone su confianza en el hombre se desconecta de Dios. Por favor, téngalo bien claro. Pastor, ¿usted no quiere que yo confíe en mi esposo? Bien, confíe en su esposo, pero porque hay un factor de Dios incluido. Confíe en que todo va a estar, sí, pero porque Dios está incluido. Yo lo que estoy diciendo es que cuando su esposo, su hijo, lo que sea, va en contra de Dios, ahí no tenemos que confiar en ellos, porque nos desconectamos de Dios.
desconectado del Gibor que en el humano confía, y hace de la carne, de lo corruptible, de lo que se va a morir, quien quiera que sea, por muy sabio que sea, por muy pilas que sea, por muy diestro que sea, por muy lo que sea, el que hace de cualquier humano su fortaleza, su fortaleza. Y del Señor se aparta su corazón. Entonces el Señor, y nuestra confianza debe estar en el Señor. En el Señor. El predicador Salomón lo dice de esta manera, Proverbios 3:5. Hoy sí lo estoy agarrando a bibliazos, ¿verdad? Pero ahí va a ver por qué. 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Ya eso nos debería decir, wow. Conversaba con alguien muy querido recientemente acerca de la cosmovisión de la vida. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de...? Y empezamos a sacar a colación qué pensábamos de algunos temas. Por ejemplo, me preguntó del aborto, me preguntó del movimiento LGTB y todas esas cosas que hoy por hoy, una persona más joven, y él me daba su punto de vista. Algunas cosas me chocaban, pero yo me sorprendí en algo, hermano. Yo me sorprendí cuando vi que el punto de vista que yo estaba tratando de darle era lo que yo había aprendido en la Escritura. Entonces, quiero que conectemos algo. En cualquier conversación es muy fácil decir, yo pienso, es que yo opino, yo pienso, yo esto, ¿verdad? Mi opinión, mi forma de verlo, mi verdad es tal cosa. Pero ya aquí quiero adelantarme al final de la prédica, y es que nuestra postura como conectados con Dios, como personas que confían en Dios, y sobre todo este mensaje es tan relevante para los muchachos, para los que están empezando el colegio en quinto, para los que están empezando, bueno, en quinto no se empieza, ¿verdad? Se empieza en primero, pero ya en quinto van queriendo tener sus propias opiniones, para los que están empezando la universidad, para los que van a ser bombardeados con todo ese montón de porquería que el mundo trae como la nueva cosmovisión de la vida. Para ustedes especialmente, yo les digo, lo que debe de regir lo que nosotros confiamos no es lo que yo pienso, no es lo que yo pienso. Es que es tan fácil, miren, yo pienso, mire, ¿usted qué piensa de tal cosa? Yo pienso. Pero lo que debemos de hacer es entender que lo que está escrito en la Escritura está sobre lo que yo pienso, porque es una verdad eterna, porque Dios es verdadero. Es una verdad eterna, está por encima de lo que yo pienso, de lo que yo siento, o incluso por encima de mi realidad. Porque nosotros pensamos que porque es real, es verdad. Y no es así. La verdad es una. La verdad es una. La verdad es Dios. Dios es la verdad. Todo lo demás no cabe dentro de eso, especialmente cuando contradice lo que Dios dice. Se vuelve una realidad. A lo mejor sí, a lo mejor aquí se me apareció la señora tal y hacen sus... Porque tal vez sí la vio. Pero eso es mentira, porque la verdad de Dios dice que escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y adorarás únicamente al Señor tu Dios, porque Él es uno. Esa es la verdad, aunque veamos, aunque tengamos visiones, aunque se aparezca un demonio, aunque se aparezca un ángel, dando otro evangelio, dice Pablo, la verdad es que Dios es uno. Ya me emocioné. Voy a respirar un ratito. Dice el versículo 6. Bueno, leamos el 5 otra vez porque me aparté. Lo que está escrito está sobre todo. Confía en lo que está escrito de Dios en la Biblia con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Porque si te apoyas en tu propio entendimiento, un día te vas a caer. ¿Y quién no se ha caído por apoyarse en donde no debía? Iba a contar un chiste, pero mejor dejémoslo ahí porque después el tiempo se me va por andar pensando cosas.
Versículo 6, reconócelo en todos tus caminos. A esto me refiero cuando yo le digo a usted, tenemos que pensar lo que está escrito. Tenemos que subyugar lo que pensamos a lo que está escrito. Reconócelo en todos tus caminos. Esto es aplicable para la U, esto es aplicable para tu matrimonio, esto es aplicable para cómo vas a escoger pareja, esto es aplicable para cómo llevar tu vida, cómo llevar la familia, cómo trabajar. Esto es aplicable para todo. Cómo vas a corregir a tus hijos, cómo vas a proyectarte a tus nietos, qué vas a hacer con tus bisnietos, si vas a tener tataranietos. Esto es aplicable para todo. Reconócelo en todos tus caminos, en todas tus veredas, en todos tus senderos, en todas las cosas que vayas a hacer, en donde te estés desenvolviendo. Reconócelo. Reconocer es decir, sí, mire muchacho, yo pienso que lo que usted dice está bien, o no voy a entrar a alegarme con usted, pero sabe que yo reconozco a Dios. Yo reconozco la escritura. Yo soy, usted es uno de esos aleluya, de esos que cantan. Dígame lo que quiera, pero yo reconozco a Dios. Yo no puedo estar de acuerdo con eso porque yo reconozco a Dios. Yo reconozco a Dios en donde yo vaya, en la opinión que me pregunten. Yo reconozco a Dios. Yo reconozco que el creador es Dios. Yo reconozco que su palabra es la verdad. Y sí, cada vez, especialmente en las edades de la juventud, vamos a hacer menos. Pero reconócelo en tu matrimonio, reconócelo en cómo escoges cónyuge, reconócelo en tus finanzas, reconócelo en tu trabajo, reconócelo en todos sus caminos. Y Él, si tú lo reconoces, Él enderezará tus veredas. Entonces ahora tenemos gente que, no, yo lo que quiero hacer es esto, pero Señor, bendícelo. Así no funciona. No funciona así. Yo quiero hacer esto, va en contra de la palabra de Dios, pero es lo que yo quiero hacer. Señor, bendícelo, voy a dar una ofrenda. Así no funciona. Yo lo reconozco y me someto a lo que Él quiere, y Él, porque yo lo reconozco, me va a enderezar. Me va a enderezar. Y lo decía hace un rato. ¿Por qué? Porque la mayoría de fracasos los tuvimos por las decisiones que tomamos. Versículo 7 termina diciendo: no seas sabio en tu propia opinión, en tus propios ojos, dice esta versión. Teme al Señor y apártate del mal. Dios es bueno, porque a pesar de todo y a pesar de nuestra falibilidad, voy a crear una palabra nueva. Dios es infalible, nosotros somos falibles, fallamos. A pesar de eso, Él no nos deja. A pesar de equivocarnos una vez, Él no nos deja. A pesar de fracasar vez tal vez, no nos deja. A pesar de no aprender las lecciones, claro, hay que aprender las lecciones por el amor de Dios, aprendamos las lecciones, pero a pesar de eso, Dios no nos deja y nos sigue guiando. Y Él prometió un día que nos circuncidaría el corazón, es decir, que quitaría el corazón de piedra y pondría el corazón de carne. Y eso empezó a ocurrir cuando conocimos a Jesús. No podemos conectar y entender a Dios con el corazón humano. Dios tiene que poner su corazón de carne, su espíritu, pues, su mente la tiene que poner en el hombre. Es decir, Dios tiene buenas cosas, pero no vamos a acceder a ellas solamente desde la mente humana. Tenemos que permitir que Dios haga una operación y circuncide la mente, que quite el prepucio de nuestra humanidad para poner su divinidad. El profeta Isaías dice, versículo 7 del capítulo 55: abandone el rasha. Rasha quiere decir la persona que se ha equivocado y que le agarraron las consecuencias. Aquí ponen impío, pero la Biblia dice el rasha es una persona que Dios le dijo que se fuera por acá, se fue por otro lado, le fue como la tristeza, y entonces Dios le dice: mira, mijo, salite de ese camino y venite para el que yo te estoy llamando. Abandone el rasha. Aquí no es un impío. A mí me enseñaron cuando era de la edad de ustedes que un impío era alguien que fumaba, chupaba y mujeriaba. Tal vez sí, ¿verdad? Pero no, un impío es alguien que
le va en feria porque no pone los preceptos de Dios, no pone la mente de Dios. Un impío en este contexto es alguien que conoce de Dios, pero como hace lo que se le da la gana, hace lo que le viene su opinión, le va mal. Entonces dice la Escritura, quiero celebrar con ustedes que Guatemala, nuestro país, está jugando fútbol sala, y ahorita me acaba de entrar una notificación que ganamos nuestro primer partido en el mundial, así que la gloria sea para el Señor también. Perdone usted, pero tengo la camisola puesta. Futsala. En fútbol 11 seguimos orando. Muy bien, abandone el rasha su camino y el hombre malvado sus pensamientos. Ese malvado somos la humanidad entera. Es que cuando la Biblia dice a veces que no hay bueno, pensamos que nosotros sí, pero no. Esa es la humanidad entera, eso somos todos. Dice, abandone el malvado sus pensamientos. ¿Y qué dice? Vuélvase al Señor, que tendrá compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Y luego ese es el contexto de este versículo tan bonito que nos han compartido otras veces, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Y entonces alguien llegará con alguien, sí, mi hijo, no, mira, los pensamientos del Señor son buenos, en cambio vos, no, hombre, no. Abandone como piensa porque los pensamientos del Señor no son como los nuestros, ni los caminos del Señor, ni las formas de conducirse como las nuestras, declara el Señor. Y luego el versículo 9 lo remata, porque como los cielos son más altos que la tierra, vaya usted a medir, así mis caminos son más altos que los caminos de cualquiera de ustedes y los míos. Y mis pensamientos son mejores que cualquiera de los pensamientos de ustedes, incluso para ustedes mismos. Es en este contexto entonces que Pablo viene y nos enseña. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? Es el no salvo, es el que no tiene la salvación de Jesús, es el que no ha recibido a Jesús como Salvador. Ese es el hombre natural en este contexto. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, dice Pablo. Entonces cualquiera empieza a pensar en las lenguas, en caer, no piensa en eso. Dele el beneficio de la duda a lo que Pablo va a decir. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Son necedad. Háblele usted a cualquiera que no crea en Dios acerca del diezmo y le van a tildar de muchas cosas. Es un robo, muchas cosas. ¿Por qué? Porque para el hombre natural las cosas de Dios son necedad y no las puede entender. Así que cuando alguien se meta en una discusión religiosa con usted, sabe que nunca lo deje de amar. Retírese de discutir, porque es mejor amar que tener la razón. Si esa persona demostrara la intención de escuchar, ok, vamos a la mesa y platicamos. Pero cuando es una pelea, retírese, porque no lo va a entender, aunque usted le demuestre que usted tiene al Dios verdadero. Luego dice, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Son cosas que se disciernen desde el round espiritual, desde lo incorruptible. Y entonces sigue diciendo, versículo 15. En cambio, el espiritual, ¿quién es el espiritual? Es el que Dios llamó, ni siquiera es mérito. Usted no es espiritual porque usted ore mucho, porque usted busque a Dios mucho. No. Usted es espiritual porque Dios lo buscó, porque Dios lo llamó y porque Dios le dio a su Hijo. Por eso es usted espiritual, porque la gracia de Dios fue puesta en usted de una manera que ni se imagina. Por eso usted es espiritual. Pero el espiritual dice, analiza, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién ha conocido? ¿Qué dice ahí?
¿Quién ha conocido qué cosa? Léalo, por favor. La mente. En casa léanlo. No los oigo en casa. No son bromas. La mente. ¿Quién ha conocido qué cosa? La mente del Señor, para que lo instruya. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Es la misma mente. Es la mente del Señor. Es la mente de Cristo. Es decir, el hombre natural no tiene la mente de Cristo. Entonces no puede entender estas cosas. No puede entender a Dios. Pero el hombre espiritual, y cuando digo hombre me refiero a la mujer, me refiero al ser humano. El hombre y la mujer espiritual, como tienen a Jesús, como recibieron la vida eterna, sí pueden empezar a entender las cosas espirituales. ¿Por qué razón? Porque tienen la mente del Señor. Ahora, ¿de dónde se sacó Pablo? Pablo era un crack. ¿De dónde sacó esto Pablo? Pablo lo sacó de Isaías. ¿Qué dice Isaías 40:13? Dice: ¿quién guió al Ruaj del Señor? De Jehová, dicen algunas otras versiones, de Adonai. ¿Quién guió al Ruaj del Señor? O sea que el que está diciendo la mente de Dios es el Ruaj, es Pablo. El que está diciendo que cuando hablamos del Espíritu del Señor estamos hablando de la mente de Cristo es Pablo. Pablo en el Evangelio nos está enseñando, nos está diciendo, cuando ustedes vean Espíritu, en lugar de pensar en algo, piensen en que la mente de Dios vino a vivir, a pernoctar, a estar con ustedes. ¿Para qué razón? Para que la use por el amor de Dios, para que usemos la mente de Dios. ¿Y cuál es la mente de Dios? Lo que Él prometió en Jeremías 31: pondré mi Torah, pondré mis leyes, pondré mis mandamientos en sus corazones, en sus mentes. ¿Por qué? Porque eso era el cumplimiento de la promesa que Él le había hecho a Abraham siempre: yo seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Entonces, si tú eres salvo por Dios, si fuiste amado por Dios, tienes la mente de Dios, tienes el Espíritu de Dios, pero es la mente de Dios que vive en tu corazón, que te lleva a la Escritura. Por eso es que la promesa es: ya no tendrán que preguntar que les enseñen, porque Dios mismo te va a enseñar. Por eso un verdadero creyente, una persona verdaderamente creyente, lo exhibe queriendo volverse a los mandamientos de Dios, queriendo hacer las cosas como Dios las hace, porque esa es la mente de Cristo. Es volverse a la palabra del Señor, es volverse a vivir la vida como Él lo ha mandado, en lugar de hacer, y perdone por la expresión que voy a usar, pero es pertinente en este momento, en lugar de hacer lo que se me ronca mi regalada gana, mis sueños, lo que yo quiero, no, es que eso es lo que yo quiero, yo siento, yo quiero esto, yo lo necesito. Ese hombre tiene el poder de Dios para subyugar eso y decir: yo quiero vivir como tú vivas. Y cuando vivamos como Él nos dice que vivamos, entonces vamos a conectar el verdadero éxito. Entonces vamos a poder tener el verdadero éxito de Dios. Queridos hermanos, esto es un reto. Yo estoy parado aquí delante de ustedes, pero mi abuela decía algo: se me hacen así las canillas de estarles diciendo esto que les estoy diciendo, porque es una gran responsabilidad y porque es la lucha, pero que usted lo sepa, que usted tenga conciencia de esto, porque usted es un creyente, usted tiene la mente del Señor. Entonces el campo de batalla suyo, más que en estar peleando y echar fuera de demonios, que esos hay que echarlos fuera, por supuesto, más que guerra espiritual, más que cualquiera de esas cosas, la palabra clave es: ríndase. Rinda su mente, rinda sus pensamientos, porque el poder de Dios, si usted es salvo, la mente de Dios ya está operando en usted. Si la mente de Dios no está operando en usted, si usted no tiene una atracción por la Biblia, entonces necesita recibir a Jesús como su Salvador, porque ese es el sello, esas son las arras del Espíritu, como dice la Escritura. Y hoy es un buen día para hacerlo. Hoy es un buen día para hacerlo. La batalla de nuestra mente, la única forma de un creyente librarla es rendirse a la mente de Dios. Y sabes una cosa: cuando tú te entregas a Dios, cuando tú te entregas a Dios y entregas lo que quieres, lo que sientes, lo que deseas,
lo que seiga, dicen allá en mi pueblo, pero lo entregas. Dios va a poner sus pensamientos en ti. El éxito va a ser mucho mejor. El éxito va a ser impensable. ¿Por qué? Porque como lo leímos en Isaías, los pensamientos del Señor distan mucho de ser como los nuestros. Es decir, y con esto termino, si yo tengo sueños, aspiraciones, eso está muy bien, perfecto. Algunas me voy a equivocar, en algunas lo voy a hacer. Mire, yo soy tan atarantado que el sueño de mi vida lo estropeé a los 20 años. A los 20 años, el sueño de toda mi vida, el sueño de Patojo, se murió. Se lo cuento. Mi sueño era ser el primer guatemalteco que jugara en la NBA. Y cuando yo llegué a Estados Unidos, hasta me fui a escondidas, no a escondidas de mis padres, pero les dije, en 3 meses vuelvo. No, yo no iba a volver. Yo iba a ser el primer chapín que jugaba en la NBA, porque según yo era bueno acá. ¿Qué? Allá me encontré con cualquier prieto que me dejó quieto. Y no lo logré. El sueño de mi vida a los 20 años. El sueño de mi vida, usted sabe lo que es eso, que el sueño de toda la vida a los 20 años, pum, 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 es basura. Pero los planes de Dios eran otros. Los planes de Dios no nos podemos imaginar. Los planes de Dios ni nos han entrado. Y es en este contexto que el apóstol dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a la mente de ningún hombre, al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Oramos. Cierra sus ojos, por favor. La batalla de la mente se gana rindiéndonos. Yo no le digo que ya no tenga sueños, no. Yo lo que le digo es que permita que la mente del Señor le guíe en sus sueños. Quizás muchos de estos ya los tiene. Quizás algunos de los sueños que tiene no sean sueños de Dios para usted. Y déjeme decirle algo, si usted tiene un sueño y no es de Dios para usted, alcanzar ese sueño solo lo va a destruir, solo lo va a perturbar. Pero los sueños de Dios son espirituales, son incorruptibles, van más allá. Yo, a la edad que ya tengo, yo estoy feliz de no haber sido el primer guatemalteco que jugó en la NBA. Estoy feliz con eso. Primero, porque no había ningún guatemalteco que jugó en la NBA. Pero segundo, porque Dios usó eso para hacer lo que hoy hago. Dios es bueno. Ahí donde usted está, su mente, sus pensamientos, lo que usted quiere, su sistema de valores, su forma de operar, sus anhelos, todo, es hora de entregarlo a la mente de Cristo. Es hora de entregarlo a la mente de Cristo. Es hora de entregarlo a Dios. Y una vez lo entregue, es hora de vivir la Escritura. Es hora de vivir la Escritura. Esto no es fácil, pero es lo que Dios nos ha llamado. Nos volvemos a Dios en los pensamientos de esa manera. Es hora de rendirnos. Yo quiero invitarle que usted haga un ejercicio de rendirse a Dios. Pastor, lo he hecho otras veces, no importa, hágalo de nuevo. Es hora de rendirse a Dios. Yo quiero que usted haga un ejercicio de rendirse a Dios. Yo quiero que usted haga un ejercicio de decirle: no confíe en mí. Si lo que el pastor dijo es verdad, dígaselo a Dios así. Si lo que dice Él es verdad, yo necesito que me hables. Yo necesito que me ubiques. Yo necesito que el poder de tu espíritu, es decir, el poder de la mente de Dios operando en mí, tome control, tome el cargo de mi vida. Por eso vengo a rendir.
Por eso vengo a rendir. Yo le invito a usted a que esta mañana el ejercicio más importante que usted puede hacer es rendir, rendir, rendir. Que haya una voz colectiva en este lugar, rindiendo su mente, rindiendo su corazón. Si usted no conoce a Jesús, nunca le conoció, pero Dios te está llamando, es momento de acercarte a Él. Si sientes algo en tu corazón, aunque sea rechazo por lo que estoy diciendo, Dios te está llamando. Es el momento de acercarnos a Dios. Es el momento de decirle: tú no tienes que rendir solamente, tú tienes que rendirlo todo, tienes que rendir la vida. Es un proceso, yo lo sé, pero quería decirte que en este lugar estamos aquí para apoyarte a entrar a ese proceso y a seguirlo. Ese proceso tiene que ver con rendir, con entregar tu corazón, y luego con los pequeños pasos que se dan hasta que llegues a dar frutos, es decir, resultados de Dios en tu vida. Esa es la salvación. Y yo quiero invitarte que me acompañes a orar. Si tú nunca recibiste a Jesús, ahí en tu casa, donde sea que estés, si estás aquí en la sala, yo quiero que me acompañes a orar y decirle: Señor, yo soy pecador, soy un hombre pecador, una mujer pecadora. Tú eres sin pecado, tú eres incorruptible. Yo te pido que vengas a mi corazón, que el poder de la santidad, que el poder de tu mente venga sobre mí y me salves, y que al ser salvo pueda vivir yo para ti, en el nombre de Jesús. Si hiciste esta oración por primera vez, contáctanos. Ahí en el enlace dice cómo. Para todos los demás, los que estamos acá, es momento de rendirnos. Ríndete un momento. Ahí donde estás, ríndete un momento y dile: Señor, aquí está mi vida. ¿A qué? Es muy objetivo esto. No es a una oración, no es a pensar que ahora va a ser, no. Es a la Escritura, a lo que está escrito. Esa es la rendición, a lo que está escrito, a volvernos a la Escritura. La voluntad de Dios, ¿cuál es lo que está escrito? Lo que está escrito en la Biblia, por supuesto. Esa es la voluntad de Dios. Yo te invito a volverte. Oramos todos. Señor, en el nombre de Jesús, haznos conectar que tenemos la mente del Mesías para volvernos a tu palabra, que tu palabra es la verdad, que no hay verdad fuera de tu palabra, ni hay verdad que enfrente a tu palabra. Ayúdanos a conectar eso y a ser bendecidos en el hecho de seguirte, de rendirnos a ti, para que alcancemos tus planes, tus propósitos, tu vida y sobre todo la bendición que tú tienes para nosotros, en el nombre de Jesús.